Estamos en el día lunes ya 22 de abril de 2019, retomando labores luego de un periodo de vacaciones, para unos muy prolongado, para otros muy corto, pero hay que retomar las actividades propias ya de la semana laboral, hay que retomar los temas en agenda, muchos se han quedado pendientes a que se retomen las labores, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados a la entrevista de esta mañana. Nos encontramos a menos de 40 días para la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele. Los preparativos para el evento iniciaron antes de las vacaciones de Semana Santa con una reunión que sostuvieron los diputados con el equipo de transición del gobierno central y los representantes de Bukele. En la segunda reunión determinaron que los actos se realizarán el sábado 1 de junio a las 10 de la mañana en la Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios de San Salvador. Al acto serán invitados 139 países de los 142 con los que El Salvador tiene relaciones diplomáticas, quedando fuera, como ya se había adelantado, los gobiernos de Nicolás Maduro de Venezuela, Juan Orlando Hernández de Honduras y Daniel Ortega de Nicaragua. En medio de todos estos preparativos, el presidente electo publicó un mensaje a través de Twitter que generó controversia y diversas reacciones. Muchos lo interpretaron como una salida de nuevas ideas y se creó una discusión acerca de los posibles escenarios sin su presencia en el partido que él mismo fundó. El presidente electo anunció que no dejará dicho instituto político, pese a no estar inscrito oficialmente en él. Es importante tener en cuenta que paralelo al acto de toma de posesión, los partidos políticos preparan sus elecciones internas para cambiar su dirigencia. La Comisión Especial Electoral del FMLN inició la semana anterior el proceso de inscripción de las elecciones internas programadas para el 16 de junio, en donde elegirán al secretario general, su adjunto, los secretarios departamentales y municipales y el Consejo Nacional, los órganos de dirección del FMLN. Arena también lo hace en medio de controversias generadas por algunos de sus diputados que son señalados de no acatar las indicaciones que se dan al interior del partido al momento de tomar decisiones en el primer órgano del Estado. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos estos y otros temas de coyuntura política nacional. ¡Comenzamos! Así es, estos son los temas con los que vamos a comenzar la semana. Saludamos a nuestros invitados de este día lunes. Janet Aguilar, investigadora y conocedora de la realidad nacional. Janet, un gusto que nos acompañe y bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en este espacio. Un saludo a la audiencia de Canal 12. También está con nosotros Juan Carlos Fernández, decano universitario, y también que él junto a nosotros nos ayuda siempre a hacer un análisis de los temas que están en la agenda nacional. Juan Carlos, un gusto recibirlo. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bien, ¿qué les parece si comenzamos hablando de la toma de posesión? Estamos ya muy cerca de ese 1 de junio y todavía se sigue hablando de pormenores, de dónde va a ser el acto, de que si quién se va a invitar, de quién va a estar a cargo de la seguridad, que si va a ser en la mañana, que si va a ser en la tarde. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde su punto de vista? ¿Por qué, digamos, se ha vuelto tan dramática la toma de posesión de un nuevo presidente, considerando que hemos tenido tomas de posesión en la historia reciente de El Salvador y no se ha hablado tanto de eso? Sí. Pues yo no tengo los detalles realmente de cuáles serán, digamos, los puntos de conflicto, pero me parece muy mala señal, digamos, que en este proceso de transición se esté generando una polémica, desde mi perspectiva, improductiva, inútil, poco provechosa, irrelevante, tomando en cuenta los problemas que el país tiene. Esta es una ceremonia protocolar que está regulada ya, digamos, por un reglamento de protocolo, frente al cual no debería de haber, digamos, mayor polémica. Creo que bastaría tomar acuerdos fundamentales. Uno de ellos, entiendo, ya se avanzó, que es el cambio de lugar en la Plaza Cívica. Pero más allá de eso y de lo simbólico que puede representar, digamos, al final es un acto protocolar, administrativo, en donde tendrán que ponerse de acuerdo las partes y fundamentalmente generar una logística que va a requerir obviamente otros desafíos, ¿verdad? Por el hecho de hacerlo en una plaza abierta al público, lo cual también es bueno desde la perspectiva de la participación de la gente.
Pero, ¿qué les parece a ustedes cuando el presidente dice quiero un acto que sea, digamos, en el centro histórico, que hasta cierto punto se convirtió en un lugar emblemático para la alcaldía de San Salvador, porque fue ahí donde se vio, digamos, el fruto del trabajo del que fue alcalde y ahora es presidente electo, y que es ahí donde tiene como, digamos, su punto central o su punta de lanza de cómo llega pues a la presidencia de la República también? Es que el evento de toma de posesión se convierte a partir de la nueva presidencia en un símbolo, así como otros símbolos hemos estado observando desde que ganó las elecciones. Este es un símbolo más, un símbolo en el que él busca demostrar una ruptura con la política que se ha hecho en el pasado, y evidentemente eso ha generado conflictos con los políticos tradicionales. Sí me parece positivo que se haga en una plaza pública, que eso también está a tono con los nuevos tiempos. Ya tomas de posesiones de otros países, no solo de América Latina, ssino que del mundo, se han llevado en lugares abiertos al pueblo, y creo que es algo muy bueno. Es importante que sea definido ya la hora. Así que creo que esta dramatización, como se mencionaba inicialmente, deviene de ese simbolismo que se le quiere plantear, y evidentemente hacerlo en el centro histórico de San Salvador, que es la obra insigne del actual presidente cuando fue alcalde de la capital, es todavía más simbólico aún. Así que creo que este no será ni el primer símbolo que veremos en su presidencia, ni el último. Estará marcada por muchos símbolos de rompimiento con el actual sistema. Ahora bien, otro punto que sigue en la agenda y que sigue generando hasta cierto punto, digamos, interrogantes es el tema del gabinete de gobierno. El presidente dijo, lo vamos a conocer hasta mayo. Hay suficiente tiempo, dijo, para darle a conocer a la gente quiénes estarán a cargo de las diferentes carteras de Estado, quiénes van a estar cerca del presidente de la República tomando decisiones. Algunos dicen tendría que haberse hecho mucho antes. ¿Qué piensan ustedes respecto a este tema, el del gabinete de gobierno, que hasta ahora se puede decir es el secreto mejor guardado en El Salvador? Sí. Pues yo creo que es importante elegir bien a los funcionarios que van a estar a cargo de las distintas carteras de Estado. Es fundamental, sobre todo de cara a esta ruptura que ya señala Juan Carlos, y a toda esta lógica, digamos, de antipolítica, de nueva forma de hacer política, bajo la cual se fundamentó muchísimo la candidatura de Bukele y su movimiento. Pues que efectivamente los ministros, ¿verdad?, los funcionarios estén elegidos con base a sus competencias, a sus capacidades, que sean personas probas, y esperaríamos que ese retraso, al menos esa es la aspiración de muchos salvadoreños, creo yo, que ese retraso obedezca precisamente a la importancia de elegir los perfiles idóneos, ¿verdad? No obstante, ciertamente genera mucha incertidumbre que hasta este punto, digamos, sobre todo en un gabinete variopinto, no se conozca, por ejemplo, el nombramiento de personas o titulares claves como el de salud, el de seguridad, el de educación, que me parece que bueno, van a ser los pilares también, sobre todo de cara a las prioridades que este gobierno dice tener. En esa línea, sí genera un poco de incertidumbre que a este punto no conozcamos ni el gabinete ni tampoco las prioridades. Hasta ahora no se ha adelantado absolutamente nada de sus prioridades programáticas, y eso aúna pues al clima de ansiedad, de incertidumbre, de inquietud que tenemos muchos en relación al rumbo que va a tener este gobierno, sobre todo porque sabemos que no hay un proyecto político consolidado, ¿verdad?, sino, bueno, que viene de un movimiento que surgió inicialmente de manera espontánea en torno a la figura personalista de Bukele, y en base a ello pues se están definiendo algunas cosas. De ahí que, bueno, la expectativa de al final, por ejemplo, particularmente a mí me preocupa mucho el peso que vaya a tener Gana en las decisiones del nuevo gobierno. Aunque los emisarios de Nuevas Ideas y toda la gente que rodea al presidente en determinado momento han dicho y han señalado, y no solo en una, sino en diversas ocasiones, que no habrá cuotas partidarias, y eso es un mensaje claro para la gente de Gana. Incluso la gente de Gana ha dicho, nosotros le hemos propuesto al presidente, dijo, algunas cartas, pero al final es él el que va a tomar la decisión y quien va a desechar, si quiere, digamos, o si le parece o no le parece, digamos, la gente que le hemos propuesto. Probablemente no van a aparecer, digamos, a nivel de nombramientos de titulares, pero sí van a seguramente tener un peso político importante en las decisiones del nuevo gobierno, como ha sucedido en otro gobierno, ¿no?
muchos de estos patrocinadores, la gente que ha financiado las campañas, son las que terminan decidiendo esas prioridades y no necesariamente el propio mandatario o, digamos, sus equipos de gobierno. Entonces, hay mucha inquietud alrededor de eso, pero bueno, esperaremos a que esos funcionarios respondan precisamente a las demandas de las nuevas necesidades. El país sabemos que tiene problemas muy graves que se han venido profundizando a lo largo del tiempo. Los desafíos, si bien es cierto, no son nuevos, son cada vez más complejos y eso demanda pues de funcionarios competentes, pero también de un sentido de equipo, ¿no? Esperaríamos que también se logre constituir una visión colectiva de hacia dónde van a encaminar el rumbo del país con base en las prioridades de la gente, que es un poco, digamos, las promesas sobre las cuales asentó su campaña Bukele. Pero bien, Juan Carlos, ¿qué pasa con Ghana? ¿Cómo ven ustedes la actuación de Ghana? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y Ghana qué es, digamos, cuál es el rédito que obtiene aparte de convertirse en el partido oficial? Porque hasta ahora vemos que incluso el secretario general se molestaba cuando le preguntaban de cuál va a ser la participación de ellos en el partido de gobierno, como digamos, miembros del gobierno, cuál iba a ser la participación que iba a tener Ghana. Los emisarios de Nuevas Ideas han dicho no habrá cuotas partidarias, pero sabemos que la estructura del gobierno es muy amplia, hay miles y miles de puestos que hay que buscar y definitivamente la gente de Ghana en algún momento quizás intentará incidir. Al menos públicamente solo conocemos que el acuerdo entre Nuevas Ideas y Ghana para ser el vehículo en las elecciones se reducía la deuda política, ¿no? Sin embargo, sí creo que es una oportunidad que tiene el gobierno y esto debe de verse así, el no tener una base de correligionarios de vieja data o aquellos que se hacen llamar los que sudan la camiseta, de manera tal que esto se convierta en una oportunidad para seleccionar a personas por su capacidad y por su mérito para una serie de puestos, direcciones, viceministerios, ministerios. Creo que debe de ser fundamental que se tome esa oportunidad. Ahora bien, es muy probable que personas de Ghana participen en el nuevo gobierno. Espero que sea por el mérito que ellos tienen, más allá de pertenecer o no al partido político. Y por eso insisto, creo que estamos en una coyuntura muy particular donde quizás por primera vez en la historia moderna de El Salvador podamos tener funcionarios sobre la base del mérito, ya que no hay una base política en el nuevo gobierno. Entiendo que son más de 3,000 puestos los que se tienen que seleccionar. Supongo que habrá un equipo de confianza de Nayib Bukele que estará encargado de filtrar las diferentes hojas de vida que se les están llevando, pero sí es un trabajo muy arduo. Evidentemente genera mucha incertidumbre porque en gobiernos pasados a esta fecha ya teníamos algunos nombres, pero también es por eso mismo, no hay correligionarios de base, entonces se tiene que elegir a la mejor gente posible. Concuerdo evidentemente que tiene que también ser, además de la meritocracia, un grupo de personas con una visión de país que me imagino se tomará del Plan Cuscatlán. Ese tendría que ser la base a priori para desarrollar el nuevo gobierno. Bueno, de hecho, la gente de Nuevas Ideas y también el presidente decía son 3,000 puestos de gente cercana al presidente, 3,000 puestos de confianza en la estructura de cómo se va a manejar el Estado. Pero ellos decían, un punto importante y lo resaltaban en diversas ocasiones es no habrá cuotas partidarias, por lo menos quizá caras conocidas no habrá dentro de la estructura del gabinete de gobierno. Pero hay otras decisiones también que el presidente ha comunicado, el presidente electo, él decía, me voy a alejar de Nuevas Ideas, decía en un comunicado, y luego decía, el miércoles 24 yo les explico de qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo ven ustedes el camino para Nuevas Ideas, considerando, digamos, que hasta cierto punto ha sido un vehículo importante también para el presidente electo? Pues yo creo que es la oportunidad de oro de convertir, como decía, un movimiento ciudadano que nació casi de manera espontánea en torno a la figura personal de Bukele en precisamente un movimiento social que genere transformaciones, los cambios, las transformaciones que el país demanda. Yo creo que se estaría perdiendo una oportunidad de oro si no se logra generar, digamos, esa transformación. La gran pregunta es si, Bukele va a tener también el talante, el liderazgo para hacer esa transformación, porque hasta ahora
tampoco las transformaciones pueden cifrarse o centrarse en la figura de una persona. Entonces, bueno, existen muchas inquietudes en torno a esto. Sabemos que es él y un entorno de personas cercanas, allegados, amigos, ¿verdad? Pero ¿qué hay más de eso? Como digo, hay que construir un proyecto político, un proyecto programático, con una visión de país, con una visión ideológica, ¿verdad? Porque obviamente hasta ahora no sabemos qué es Nuevas Ideas. Él inicialmente se define como un político de izquierda, después dice que no es ni de izquierda ni de derecha, ¿verdad? Estamos viendo que está tomando decisiones que son típicos de un partido de derecha. Entonces hay mucha, digamos, inquietud. Desde mi perspectiva se perdería una oportunidad de oro. Creo que existe la posibilidad de que ese movimiento pueda trascender si existe realmente un liderazgo auténtico que vaya más allá de Bukele y que obviamente responda a las necesidades también de cambios que el país demanda en este momento. Creo que es fundamental también ese talante concertador, dialogante, que hasta ahora no hemos visto en Bukele, para poder generar también esas alianzas estratégicas con sectores claves del país. Es fundamental, por ejemplo, sumar esfuerzos de los sectores sociales, fundamental también de sumar esfuerzos de iniciativas de sectores de sociedad civil, académicos, ¿verdad?, que puedan aportar a este nuevo proyecto político. Y ahí es donde todavía no hay mucha claridad al final en relación a la posibilidad de que este movimiento trascienda. Pero ¿cuál se podría considerar también podría ser la relación del presidente en los primeros 2 años de gobierno con la Asamblea Legislativa? Porque vemos una Asamblea dominada por Arena con 37 diputados, el Frente pues tiene 23 diputados y vemos a Gana con 10 diputados. ¿Cuál podría ser, digamos, ese factor de acercamiento o alejamiento con un órgano como la Asamblea Legislativa, considerando que muchas decisiones que toma el Ejecutivo tienen que pasar necesariamente por la votación de la Asamblea? Creo que el signo fundamental de esa relación será la confrontación durante este periodo previo a las elecciones legislativas. No olvidemos que al final la Asamblea Legislativa es para Bukele y muchos de sus seguidores un remanente de los mismos de siempre, como ellos le llaman, ¿no? Obviamente está dominada por los partidos tradicionales. Y ya hemos visto esa confrontación, lo vimos en el caso del préstamo para la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, todo lo que se generó, la misma toma de posesión, y eso va a seguirse incrementando en los próximos meses, simple y sencillamente porque ya todos los actores políticos del país ya están en campaña nuevamente. El nuevo gobierno necesita diputados que le apoyen en sus proyectos, y por lo tanto todos los proyectos legislativos que se envíen en este momento van a tener o van a tratar de minar la ya baja credibilidad que tiene la población en los miembros de la Asamblea. Así que creo que ese va a ser el talante durante todo este periodo previo a las elecciones, es la confrontación directa entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En las últimas semanas, previo a las vacaciones, se hablaba incluso de una posible modificación del protocolo de entendimiento que firmó la Asamblea Legislativa que está, digamos, desarrollando su labor, la 2018-2021. Se hablaba incluso de una modificación que podría llevar nuevamente a Guillermo Gallegos a la presidencia de la Asamblea. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad, considerando de que ya hay un protocolo en el que decía de que Norman Quijano iba a estar medio periodo y Mario Ponce, del Partido de Concertación, iba a ser la segunda parte desde esta, digamos, de ese trabajo legislativo? Bueno, yo creo que es claro que los partidos políticos tradicionales no han entendido el mensaje que los ciudadanos enviaron el pasado 3 de marzo. 3 de febrero, perdón. Creo que todas estas decisiones, sobre todo, digamos, en torno a figuras, por ejemplo, como la de Guillermo Gallegos, que han desgastado mucho, aún más, la imagen de la Asamblea Legislativa, van a terminar acelerando el ocaso, más bien, de los partidos políticos tradicionales que han dominado el escenario político. En ese sentido, digamos, yo creo que deberían de valorar muy bien sus actuaciones. Por primera vez se ve amenazado realmente su continuidad, creo yo, o por lo menos la posibilidad de una reducción significativa de la representación parlamentaria de muchos de estos partidos en las elecciones de 2021. Y de cara a eso deberían evaluar mejor, digamos, su accionar. Decisiones como las reformas, por ejemplo, que han incorporado en el Código Electoral,
¿verdad?, en relación a los candidatos no partidarios, terminan socavando aún más la baja credibilidad y legitimidad social que ya tienen estas fuerzas políticas. En ese sentido, vemos que son maniobras probablemente desesperadas, orientadas precisamente a garantizar, a perpetuar su permanencia en la Asamblea Legislativa. No obstante, los escenarios sociales y políticos ya no son los de hace 5 o 10 años, y en ese sentido creería yo que estas decisiones más bien están adelantando esa posibilidad de que vayan gradualmente reduciendo su presencia en la Asamblea Legislativa. Definitivamente que hay mucho que discutir, sobre todo en las decisiones de carácter electoral, las que tienen que ver con los candidatos no partidarios, una situación que generó controversia en el momento que se aprobó, y seguramente va a seguir el análisis después de esa aprobación, porque hasta ahora creo yo que ni los mismos candidatos no partidarios han entendido, o quien está representándolos en la Asamblea ha entendido la dimensión de lo que se aprobó en determinado momento y cómo el camino se vuelve más sinuoso, se vuelve más difícil para que un candidato no partidario logre entrar como parte de la Asamblea Legislativa. Realmente difícil analizar las últimas decisiones de la Asamblea Legislativa a la luz de la lógica, y una de ellas es precisamente las reformas al Código Electoral. Los números nos demostraban que los candidatos no partidarios no representaban una verdadera amenaza a la Asamblea Legislativa. Contamos con un diputado actualmente, pero muy difícilmente en próximas elecciones eso iba a subir en números extremadamente grandes. Y sin embargo, los diputados establecen una serie de medidas que van a poner todavía más difícil el trabajo para que un diputado no partidario llegue a la Asamblea, y eso lo que genera son antipatías hacia ellos y simpatías hacia todos aquellos nuevos candidatos. Por eso es que es difícil analizar esa decisión, o la decisión, por ejemplo, que tomaron en el caso de la ley de aguas, a la luz de la lógica. No puedo más que pensar que son acciones desesperadas para mantenerse en el poder, pero que a la larga veremos que son contrarias a eso. Es muy probable que en la nueva Asamblea Legislativa haya un descenso significativo de la participación parlamentaria tanto de Arena como del FMLN. Hay nuevos actores que posiblemente tomen esa batuta. Uno de ellos evidentemente es Nuevas Ideas. Hay otros proyectos que están desarrollándose, como Nuestro Tiempo, por ejemplo. Así que creo que los diputados están mal asesorados, o hay cierta desesperación. Por eso es difícil analizarlo, ¿no?, desde la lógica. Bueno, de hecho vamos a hacer una pequeña pausa comercial en este momento, pero cuando regresemos hablaremos del futuro del FMLN y de Arena, de los partidos que están a las puertas también de procesos internos, luego del golpe que recibieron el pasado 3 de febrero en las elecciones presidenciales. Habrá que ver cómo se recomponen de cara ya a las elecciones de 2021, las municipales y legislativas. Y también vamos a hablar de los retos del nuevo gobierno, porque si bien uno de los puntos principales es la conformación de un nuevo gabinete, también los retos están ahí, plasmados en seguridad, plasmados en educación, plasmados en salud. De eso vamos a hablar con nuestros invitados de esta mañana cuando regresemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Janet Aguilar y con Juan Carlos Fernández. Estamos hablando de temas que están en la agenda nacional, temas como por ejemplo los que abarcan la actividad política. El FMLN y el Partido Arena están a las puertas de un proceso interno que los va a llevar a definir el camino rumbo a las elecciones de 2021. Sabemos que el proceso electoral para estos partidos el pasado 3 de febrero les ha dejado analizando qué fue lo que ocurrió, y una de las interrogantes es quiénes van a relevar a las actuales autoridades. ¿Cómo ven ustedes el panorama en el caso del FMLN, que ellos decían es necesario renovar la dirigencia, pero poco se habla de repensar en sí el proyecto político como FMLN? De hecho, el fin de semana Óscar Ortiz anunciaba que está interesado en participar en el proceso interno. Comencemos con el FMLN y luego nos pasamos a Arena, hablando, cuáles pueden ser las perspectivas para cada partido. Bueno, obviamente, tanto Arena como el Frente se ven obligados a iniciar este proceso luego de los desastrosos resultados electorales de las elecciones pasadas, ¿no? Ciertamente es fundamental el cambio de cúpula, ¿no? Porque en el caso del FMLN, este desastre se debe en buena medida también a la conducción de esa dirigencia cupular, tosuda, ¿verdad?, que actuó con ceguera, con torpeza política, y que llevó el proyecto político
quizás más promisorio de izquierda por otros caminos. Eso sin duda le ha costado al partido la posibilidad de su continuidad como proyecto político. Yo no dudo que si el FMLN no logra reaccionar, replantear su proyecto político, va en camino de desaparición, va en camino de extinción, al igual que pasó con el PDC y con el PCN, ¿no? Que todavía sobreviven por ahí los resquicios, pero muy lejos de lo que fueron en su momento. Y en esa línea, pues la necesidad sí de replantear. Ahora, de nuevo, el gran tema es el relevo, ¿no? Hasta ahora no han habido espacios para ese relevo generacional ni de nuevos aportes, no han habido espacios también para ideas progresistas, porque el partido ha estado capturado por esa cúpula tosuda, ¿verdad?, que obviamente ha conducido las líneas del partido, pero también los destinos del país, sobre todo en los últimos 5 años. Habrá que ver si hay espacios. Yo, además de Óscar Ortiz, no veo realmente mayores liderazgos, liderazgo con fuerza realmente, para poder hacer un contrapeso a la cúpula actual o a la dirigencia histórica. Habría que ver. Hay un espacio sí que se ha abierto para las mujeres, pero desde mi perspectiva, sobre todo para las mujeres jóvenes, en el ámbito de la representación parlamentaria, pero desde mi perspectiva es más bien cosmética. No sé al final qué tanto estas mujeres jóvenes puedan realmente llegar a tener incidencia en las decisiones del partido. Habrá que ver. Yo creo que más allá, sí es importante el cambio de dirección, el replanteamiento del partido y sobre todo retomar sus principios primigenios, ¿no? Volver a sus principios iniciales, que fueron los que básicamente la dirigencia actual defraudó, ¿verdad?, y traicionó, y precisamente por eso es que, digamos, socavaron la posibilidad de que este proyecto político de izquierda pudiera avanzar como una alternativa política para el país. En el caso de Óscar Ortiz puede significar, digamos, una redefinición del FMLN. No es, como diría Nayib Bukele, más de lo mismo lo que este partido está, digamos, enfrentando. El problema en el FMLN es precisamente que ha sido ciego a los nuevos entornos, a la coyuntura nacional, y no solo por los resultados que ya calificamos de desastrosos de las elecciones de febrero de este año, sino, y lo peor en el caso de este partido, es que obtuvieron un resultado desastroso en las elecciones del año pasado, y aún así no se hizo mayor cosa para solventar la situación. Es más, tanto Arena y el FMLN, las cúpulas se mantienen. Yo hubiese esperado que renunciaran al día siguiente de las elecciones, establecieran una comisión de transición para hacer este proceso aún más transparente. De Óscar Ortiz, sí se escucha obviamente que él quiere hacer una renovación. Todavía no sabemos qué tipo de renovación. Creo que lo único que están de acuerdo tanto los miembros de Arena como del FMLN es que se necesita una renovación, pero creo que ninguno sabe muy bien qué significa esa renovación. Sí me parece que en ambos partidos hay una carencia de liderazgos definidos. Ya Óscar Ortiz salió por el caso del FMLN. Me parece que el alcalde de San Miguel podría ser su contrapeso en estas elecciones internas. En Arena es muy poco lo que hemos visto. Este era el alcalde de San Salvador, mas sin embargo recordemos algunos videos que antes lo vinculaban a grupos, o en conversaciones con grupos pandilleriles, y están surgiendo algunos nuevos liderazgos. Posiblemente la cara más visible sea la diputada Mayorga, pero aún son liderazgos débiles que no creo que logren llevar a ambos partidos a los destinos que esperan sus correligionarios. Eso sí también debe de preocuparnos, porque no debemos de alegrarnos que estos dos partidos desaparezcan. El Salvador necesita tener un sistema de partidos políticos robusto. Si no, vemos lo que pasa cuando no se tiene, y tenemos al vecino Guatemala a la par, que sin un sistema robusto de partidos políticos, la corrupción es todavía más rampante. Entonces, sí esperamos que ambos institutos políticos se logren fortalecer, que sus procesos de cambio de autoridades sean transparentes y que se establezca un proyecto de largo plazo. Creo que los resultados de las elecciones próximas no serán halagadores para ellos, por lo tanto deben de tener un plan de mediano y largo plazo para volver a tener alguna fuerza como la tuvieron en el pasado.
En el caso de Arena tenemos una fuerza con 37 diputados actualmente en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué es lo que le está ocurriendo a este partido? ¿Consideran ustedes que hay demasiados intereses en juego a nivel interno? Porque parece de que hay mucha gente interesada, digamos, en manejar, en tomar el control de Arena. Yo creo que un problema de fondo, no solo de Arena, sino de los partidos políticos tradicionales, es que no trascienden, además de ser un proyecto electoral que está articulado en base a la próxima elección, no tienen proyecto político de largo plazo ni visión de largo plazo, pues esto ha venido fragmentando cada vez más al partido. Si bien es cierto, logran reestructurarse de cara a una elección, como lo hemos visto a lo largo de 20 años, ¿no? Que incluso grupos disidentes del partido, frente a una elección crucial, logran aunar esfuerzos para ganar, etcétera. No se ha logrado realmente configurar o recomponer un proyecto político donde quepan todos. Me parece que las divisiones internas se han hecho cada vez más evidentes. Sin duda hay distintos grupos de poder queriendo hacerse el control del partido y esto ha generado una escisión, una división interna que se expresa cada vez con más fuerza luego de una derrota electoral, que es lo que hemos estado viendo en estos días. De nuevo, el gran problema, la falta de liderazgo, ¿verdad? La falta de liderazgos, pero también la falta de apertura a escuchar nuevas voces. Vemos como gente que ha querido hacer las cosas distintas, como por ejemplo el ex parlamentario Johnny Wright, ¿verdad? Que realmente estaba planteando cambios estructurales dentro del partido, fue expulsado del partido. Entonces, de nuevo, el tema de fondo es que son proyectos políticos de militantes que además deben de ser obedientes a la cúpula partidaria, pero que no logran, digamos, trascender más allá de un proyecto electoral, ¿no? Son maquinarias electorales que funcionan para ganar elecciones y no para construir proyectos políticos de país. Y en esa línea, digamos, si Arena continúa en esta lógica, pues difícilmente se va a poder, creo yo, recuperar de la debacle política y electoral en la que ha caído. Yo no veo particularmente figuras con la fuerza para hacer esas transformaciones. Ya lo señalábamos, bueno, en el caso del alcalde de San Salvador, que pareciera ser que quiere tomar el control, tampoco puede hacerlo, entiendo yo, por un tema de estatutos, ¿no? Arena reformó sus estatutos y por tanto funcionarios públicos no pueden. De hecho, él estaba pujando porque se hagan cambios a los estatutos donde decía de que personas que resultaron ganadoras en un proceso de elección popular no pueden ocupar cargos dentro de la estructura del partido, y eso se convierte como en un obstáculo para que, digamos, gente como Ernesto Mason pueda entrar de lleno a querer tomar el control del partido. Claro, pero además, o sea, figuras como la de Ernesto Mason no creo yo que mejoren la imagen ni la credibilidad pública del partido, no solo por el tema de sus negociaciones con pandillas, sino bueno, porque tampoco ha tenido una trayectoria, digamos, política de peso y no parece tener, digamos, la fuerza suficiente para generar esos cambios. Habría que ver, desde mi perspectiva, digamos, la elección de 2021 va a marcar también un antes y un después de cara al futuro político sobre todo de los dos partidos mayoritarios, en tanto sí se adelanta una importante reducción de su representación partidaria y ahí, bueno, probablemente bajo ese escenario se van a ver forzados a replantear realmente cambios de fondo. Una de las interrogantes es si Arena tiene los espacios para los nuevos liderazgos, porque vemos a Javier Simán, quien entró de lleno a la competencia por la candidatura a la presidencia de la República y hoy se ha convertido en un crítico de los más fuertes en redes sociales, cuando él habla de que el partido está capturado, cuando él habla de que no se va a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Consideran ustedes de que, bueno, Simán puede tener en algún momento oportunidad de entrar, digamos, y ser parte de esa nueva estructura de Arena, considerando la situación que tiene el partido a nivel interno? Me parece que tanto el FMLN como Arena carecen de los espacios para que personas con un pensamiento distinto puedan aportar. Esa ha sido la tónica de los últimos años. Toda aquella persona que demostró o trató de plantear ideas diferentes en la conducción y desarrollo del partido fue apartada, expulsada o simplemente dejada fuera, y eso es
es parte de la debacle que han tenido. Se han ido cerrando, son partidos que no han visto en la pluralidad de pensamiento una oportunidad, sino una amenaza, y el principal valor de ellos ha sido la obediencia. Entonces, eso evidentemente va en contra, no está a tono con los tiempos. Tenemos que tener una sociedad plural, y para eso necesitamos también partidos políticos que, si bien tengan una ideología definida, una serie de valores y pensamientos establecidos, no significa que todos tienen que pensar exactamente igual. Entonces, creo que los espacios no están. Lo vemos obviamente con las respuestas que recibe, en este caso, por ejemplo, Simán, cuando menciona algo, las respuestas son muy viscerales, vienen de las entrañas y buscan desprestigiarlo. Y si hacen eso con una persona del talante de él, ¿qué no harán con personas que tienen una menor proyección política? Así que sí creo que es fundamental que las nuevas dirigencias que surjan de los procesos de ambos partidos establezcan como prioritario el establecimiento de espacios donde se pueda plantear diferentes ideas y discutirlas. Eso es fundamental. Espero que eso sea así, y sí creo que el tema de los liderazgos sigue siendo un factor muy debilitante en ambos partidos. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de oportunidad que surge para el presidente electo, considerando el desgaste que tienen los partidos políticos? Mucha gente dice, el presidente Bukele ya está en campaña para 2021, e incluso mucha gente que son diputados y que plantean posiciones en redes sociales, las respuestas dicen, ya viene 2021 y en 2021 te vas de la Asamblea. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas, considerando que al presidente Bukele le va a tocar trabajar con una Asamblea que no le favorece, por lo menos en sus primeros 2 años? Una de las grandes expectativas es las decisiones que él pueda tomar, los proyectos que él puede enviar, qué tanto pueden, digamos, ser obstaculizados cuando tenemos unas elecciones legislativas y municipales que se están acercando. Pues yo creo que va a ser un escenario interesante, porque definitivamente que no la va a tener fácil, por un lado, Bukele, en términos de las decisiones que se tienen que tomar en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también los partidos tienen que tener en cuenta que Bukele llega con un gran capital político, y de alguna manera ese bloqueo, esa obstaculización que puede enfrentar, puede al final ser capitalizado a favor, sobre todo de cara al escenario de 2021. Yo creo que al final lo que pase de aquí a 2021 puede ser decisivo en términos de allanar el camino para que Bukele se haga del control, digamos, también de un importante espacio de decisión en la Asamblea Legislativa. Si los partidos políticos tradicionales no logran, digamos, generar acuerdos junto, obviamente, con el Ejecutivo para generar gobernabilidad. Va a ser interesante porque obviamente entramos en un proceso de confrontación. Yo no dudo que Bukele ya esté en campaña, creo que una de sus metas es 2021. De hecho, eso es lo que se escucha, digamos, que muchos, digamos, de sus cartas fuertes no van a ser nombradas en el gabinete de gobierno, sino más bien están pensando en perfiles que puedan ser colocados en una representación legislativa. Entonces va a ser interesante el escenario, pero también tanto Bukele como los partidos no tienen que perder de vista que están siendo fiscalizados. Creo que este gobierno va a ser el gobierno más fiscalizado de la historia reciente o de la historia salvadoreña por parte de los ciudadanos. O sea, está en la mira de los ciudadanos y va a ser un gobierno muy observado, evaluado, porque precisamente, digamos, marca esa ruptura en un momento de declive del sistema político tradicional, con lo cual, digamos, muchas de sus decisiones pueden jugar a favor o en contra. Entonces también, digamos, no es un cheque en blanco. Si bien es cierto, los partidos están muy desgastados, pero la habilidad con la que él juegue en este escenario puede, digamos, fortalecer su liderazgo y capital político de cara a 2021, o también socavarlo y dejarle el espacio libre a Arena. Por hoy, digamos, se ve que muchas decisiones, al menos de las que estamos viendo en este momento, como ya decía, están favoreciendo el ocaso de los partidos políticos o acelerando su ocaso, sobre todo de cara a 2021. Y esto, sin duda, es un elemento a favor de Bukele.
esto allanaría el camino para que Bukele se haga de un importante control de espacios en la Asamblea Legislativa de cara a 2021. Pero ¿qué tanto puede favorecer o afectar al nuevo gobierno el hecho de que la gente tenga tantas expectativas respecto a los cambios que él puede marcar, digamos, con el inicio de su gestión? Porque si vemos, mucha gente se manifiesta a través de las redes sociales, se manifiesta, digamos, en reuniones de que esperan que haya, digamos, un cambio, un manejo diferente de la cosa pública. Obviamente es un arma de doble filo. Si no, recordemos la esperanza que generó el gane de Mauricio Funes en el 2009, plagado de cambios que al final no se sucedieron, y vemos el resultado que ha tenido el partido político que lo llevó a la presidencia. Por lo tanto, estas esperanzas que se están generando con el nuevo gobierno tienen que ser cumplidas al menos desde el principio, algunas de ellas, para que sí la gente note que hay un cambio y una ruptura con el pasado. Creo que el gobierno de Nuevas Ideas cuenta con el bloqueo de la Asamblea Legislativa, lo está esperando y sabe que le favorece. Así que yo esperaría que durante los primeros 6 meses de este gobierno se envíe una serie de proyectos polémicos a la Asamblea Legislativa. Uno de ellos puede ser el tema de las pensiones, ¿no?, entre otros, para que se genere toda esa bola de nieve que vimos en un caso relativamente sencillo, como fue el préstamo para el edificio de la Asamblea Legislativa, donde la Asamblea salió muy mal parada, ¿no? Puede ser que técnicamente tenían la razón y el Banco Centroamericano así lo manifestó, que no se podía redirigir el préstamo. Sin embargo, para la población el ganador de esto fue Nuevas Ideas, ¿no? Fue el gobierno de Bukele, porque los diputados querían gastar más de 30 millones en un edificio que no era necesario según la población. Entonces, creo que repito, se está contando con este bloqueo precisamente para continuar con el desgaste de la política tradicional y tener más espacios de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa a partir del 2021. Ahora bien, los retos del nuevo gobierno. Janet, usted ha investigado el tema seguridad durante muchísimos años, ha hecho estudios, ha hecho trabajo de campo y que tiene que ver con el tema seguridad, y este es un tema que sigue apretando el zapato de todos los gobiernos que llegan, y creo que la administración Bukele pues no va a ser la excepción, porque tenemos una situación de homicidios, una situación del tema de las pandillas, una atención de parte de Estados Unidos al tema migratorio, y hablando también del tema pandillas, incluso en Estados Unidos se ha creado una fuerza para erradicar la MS en territorio estadounidense, y un tema que sigue creciendo. Digamos, ¿cuál va a ser el reto principal en materia de seguridad, considerando que hemos visto diferentes formas que se ha intentado enfrentar la violencia y que no han dado resultados? De hecho, ustedes el último estudio que hacían era de cómo las políticas en materia de seguridad habían fracasado y cómo, digamos, durante los últimos años la situación no ha cambiado en materia de seguridad, y a la gente le sigue preocupando igual todos los días. Sin duda, para mí este es uno de los mayores retos, quizás el más importante. Claro, como investigadora en temas de seguridad, es fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de seguridad. Creo que con el deterioro que se ha producido en las últimas 2 décadas de la institucionalidad a cargo de garantizar la seguridad de la población, pues se ha venido debilitando esa posibilidad realmente de ofrecer seguridad a todos. Y en esa línea es fundamental para mí que se, por ejemplo, replantee toda la institucionalidad del ramo de seguridad, comenzando por una institución que es clave como la Policía Nacional Civil. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, he seguido la evolución de la policía casi desde su fundación, y es lamentable los niveles de descomposición institucional que tenemos, la cooptación, la penetración por parte de estructuras criminales, grupos de ejecución extralegal que están operando dentro o en coordinación con otras estructuras fuera, la desprofesionalización que ha ocurrido al interior de la policía, todo el tema de la instalación de esa cultura de impunidad. No es fácil. Es algo que hay que desmontar y que va a llevar años, o sea, probablemente no sea un tema de 5 años, pero es importante comenzar. Para mí es fundamental un proceso de reforma policial. Hay que replantear realmente esta nueva institucionalidad con esta nueva policía plagada de delincuentes, y lo digo porque tengo conocimiento, ¿verdad?, de lo que pasa adentro y lo que ha pasado en los últimos años. Difícilmente Bukele va a poder cumplir su promesa de asegurar la protección y la seguridad de todos los salvadoreños. Por otra parte, es fundamental
Para mí el tema sin duda de un abordaje distinto de las pandillas, ¿verdad? Con un enfoque más integral, pero también el desmantelamiento de grupos de exterminio, de grupos de limpieza social, que funcionan y operan en coordinación con el Estado, pero que también están funcionando en el ámbito de lo local. Estas estructuras son del conocimiento de todos los pobladores y hasta ahora el gobierno de Sánchez Serén no hizo nada más que alentar su formación. Entonces vamos a tener un problema, tenemos ya un problema de una especie de paramilitarismo que sin duda se ha convertido en una amenaza para todos los ciudadanos. Muchas de estas masacres, ejecuciones, son precisamente producidas por estos grupos sin que haya una investigación detrás. En muchos casos son básicamente sicariatos, porque estas estructuras en 2014, 2015, se formaron para ejecución de pandilleros, pero en los últimos años han evolucionado como estructuras paralegales para fines económicos, es decir, para fines de sicariato. Entonces, hay un problema serio que hay que reconocer, que hay que diagnosticar, que hay que investigar, y aquí es fundamental también el trabajo que me parece a mí debería de hacer esta nueva Comisión Internacional contra la Corrupción. Yo he sugerido que, por ejemplo, dentro de la Comisión de Investigación de la Corrupción se incorpore, como sucedió en el caso de la CICIG de Guatemala, una comisión para la investigación de grupos armados ilegales o de grupos paralegales, de manera que desmonten y que los identifiquen los financistas, porque aquí hay gente de todo tipo, hay políticos financiando estas estructuras, tenemos gobernadores, alcaldes, o sea, hay una situación de descomposición social que está a la base. Pero ¿qué estamos generando a futuro, verdad? Estos grupos, como ya decía, cobran vida propia y se convierten en una amenaza no solo para un individuo, sino para un colectivo que somos toda la sociedad. Entonces es fundamental trabajar en ese tema. Creo que en el tema de pandillas el fenómeno ha mutado muchísimo. Sin duda Bukele tiene enlaces, ¿verdad? De alguna manera dialogado con ellos cuando estuvo en la alcaldía de San Salvador, y esperaríamos, al menos yo como investigadora, creo que el tema del diálogo es un elemento que no hay que descartar en la búsqueda de una solución a la pacificación de la sociedad salvadoreña, ¿no? Entre otros temas. Pero para mí es fundamental, por otra parte, que haya un proceso también de repliegue, de reducción progresiva de la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Es inconstitucional su participación. Llevamos 24 años, 27 años con participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, sin que esto haya producido resultados efectivos, ¿verdad? No hemos visto, más allá del enriquecimiento, del aumento del gasto militar, no ha habido resultados palpables para la población salvadoreña más que un aumento de los abusos y atropellos por parte de la Fuerza Armada, además de dotarles de espacios de control que son propios del control civil. Entonces, son decisiones, me parece, en los que hay que tomar decisiones difíciles, y obviamente ahí juega mucho también el apoyo que Bukele le vaya a dar a su ministro o ministra de Seguridad en términos de estas decisiones. Juan Carlos, cierro con su comentario en materia de seguridad. Definitivamente que ese es un tema, hay muchos temas que definitivamente preocupan a los ciudadanos en el día a día, pero la seguridad sigue siendo como uno de los temas prioritarios, uno de los temas que acompaña a la gente desde que se levanta hasta que regresa a su casa, ¿no? Creo que es el principal problema que enfrenta el país como sociedad, porque la falta de seguridad afecta el normal desenvolvimiento de la economía, de la educación, del sistema de salud. Todo se ve afectado por esa falta de seguridad. Por lo tanto, cómo se aborde este problema será fundamental para el éxito de este gobierno. Y es, me parece, el tema que debe de prestársele mayor atención, porque una vez resuelto o al menos disminuidos los índices de criminalidad en el país, podremos comenzar a ver un desarrollo económico mayor, sobre todo en las zonas más afectadas por las pandillas, y por lo tanto también empezaremos a ver mejoras en otros sectores. Así que sí creo que debe de ser el eje fundamental donde se ataque para que este gobierno pueda generar las bases para un futuro desarrollo económico y social. La construcción de infraestructuras es sumamente importante, pero si estas no vienen acompañadas de seguridad en las personas para el normal desarrollo de su vida, como ya lo decía, en temas educativos, en salud, en el desarrollo de sus negocios, difícilmente podrá avanzarse si no tenemos aceptables niveles de seguridad.
El problema es que ya está casi normalizado esos altos niveles de violencia. Eso también trae a cuenta que muchas personas incluso apoyan la existencia de estos grupos de exterminio porque lo ven como una forma de defensa ante la incapacidad del Estado de defenderlos, y es por eso que siguen surgiendo, que nadie o muy pocas personas tratan de velar porque esos grupos desaparezcan, precisamente por la indefensión que siente la población en general ante las pandillas. Así que ese es el principal reto, creo yo. En la medida que se disminuyan los altos índices de violencia, tendremos una mejora en los indicadores sociales. Bien, nosotros vamos a llegar hasta aquí con ese espacio de entrevista. Definitivamente vamos a tener tiempo para conversar más adelante. Hay todavía muchas situaciones que analizar y esperamos contar con su presencia. Gracias, Janet Aguilar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto como siempre. Gracias también a Juan Carlos Fernández. Un gusto estar con ustedes. Vamos a cerrar nosotros el espacio de la entrevista correspondiente este día lunes. Estamos retomando las labores ya normales luego del periodo de vacaciones y todavía aquí en Hechos AM tenemos mucha información que contarles. Hay información que está en desarrollo. Los equipos de Noticiero Hechos ya están distribuidos en diferentes puntos del país para traerle a usted esa información. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.